el diálogo democrático alrededor de la reforma tributaria. ¿Eso qué es? Pues es una dinámica que se hizo ayer en el Congreso. Participaron más de 70 representantes de diferentes grupos económicos de todo el país. Se reunieron con el ministro de Hacienda, el ministro Campo. Fue una dinámica donde participaron Fenalco, Azocolflores, La Furí. La Furí no fue. La Furí estaba creando unos grupos. Tela con este tema de este señor La Furí. También estaba Cotelco, Azocaña, Fedesarrollo, el sector de agencia de viajes, Francisco Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Red Papás, Federación de Cafeteros, Fenercarbón, Fedelonjas, Azobares, Azocapitales, Analdex, la Federación Colombiana de Municipios, Fasecolda, Fenavi, Andesco, Azoplásticos. Bueno, no los enumero todos, pero estos básicamente fueron los más llamativos, los que más me llamaron la atención, la intervención de cada uno. Sobre todo el último, el de Azoplástico, que también, Ave María, qué descaro. Y qué contundente la respuesta de nuestro ministro. Ministro Campo, firme. Fueron más o menos 6 horas de sesión que tardó mientras intervinieron todos estos representantes. También está el representante de la CUT, que hizo una intervención fabulosa, que también la rescatamos y la vamos a ver ahora. Pero bueno, sin más, vamos a empezar a ese recuento de las principales intervenciones de cada uno de los representantes de los sectores que ya les mencioné con anterioridad. Hemos hecho una evaluación integral del proyecto de reforma presentado y consideramos que puede poner en riesgo el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Puede poner en riesgo, cruzando todos los impuestos, el ahorro. Que puede poner en riesgo la capacidad de ahorro y la capacidad de consumo. Recordemos que si se cae la capacidad de consumo, que ha sido el consumo de los hogares, el que ha venido jaloneando la recuperación de la economía en los últimos tiempos, pues obviamente se cae el encadenamiento productivo. Por esa razón creemos que es necesario pensar, señor ministro, que los 25 millones de pesos que se espera recaudar, el gobierno no debe esperar que todos sean vía incremento de impuestos. Hay otros caminos como la venta de activos improductivos. Aquí están las propuestas. Hay otros caminos, por ejemplo, como utilizar los 22 billones que están incautados por el narcotráfico en la SAE. Creemos que la reforma es ambiciosa y se puede lograr un sano equilibrio entre un recaudo de mayores impuestos, pero también los ingresos que puede tener el Estado a través de ingresos complementarios como los que acabo de decir. Hoy hay acumulado en el fondo de regalías 14 billones de pesos, la cifra de la última reforma tributaria. 14 billones de pesos fue algo que se recogió en la última reforma. Y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías. ¿Por qué? Porque muchas alcaldías. Pero esa no es plata del gobierno, es plata de las regiones. ¿Cómo así? Pues porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones, no es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Pero usted como presidente, si logra hacerlo, pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. Plata es plata, claro, es que es increíble, ¿no? La misma propuesta de Pico la hizo el director, el representante Fenalco. Estamos bien, vamos muy bien, sigamos. Asumir por parte de las empresas. Y esto lo quiero resaltar porque, como bien lo decía alguno de mis antecesores, todos los recaudos que pretende el Estado no se dan solamente a través de este instrumento como la reforma tributaria. Hay que tener mucho cuidado que esta combinación de impuestos que se le va a aplicar a las personas, pero también a las empresas y a las actividades, termine marchitando la actividad productiva del país. En ese sentido, yo creo que es muy importante que este Congreso y el mismo Gobierno Nacional revise el monto que está tratando de recaudar la reforma, además teniendo en cuenta que es que es el monto más importante, más alto que se ha pretendido recoger.
en una reforma tributaria. Con unos comentarios muy pequeños que tenemos. El primero, el cálculo del impacto de esta reforma tributaria para el 2023 creemos que está un poco sobreestimado, porque realmente la fuente primordial de lo que se plantea como recaudo en esta reforma proviene de cambios en el impuesto de renta a las empresas o a las personas que no se van a materializar de forma plena sino hasta el 2024. Así que hay que tener cuidado con esos cálculos, especialmente en la discusión que se está dando en este momento del presupuesto para el próximo año. Esto es muy importante y al final del video, quédense en el video, por favor, de paso suscríbanse al canal y denle like, compartan. No estoy acostumbrado a decirlo, pero sí es bueno de vez en cuando decirlo. Denle like, por favor. Este dato que dio el representante de Fedesarrollo es muy importante. Todo este dinero que se empieza a recaudar, se empieza a recoger, a hacer ya visible la platica hasta el 2024. Al final del video, José Alberto Tejada, el gran señor Tejada, hace una reflexión respecto a esto. Continuemos. Segundo, no consideramos prudente incorporar como recaudo permanente el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, entendiendo que el ministro ha dicho que ya el impuesto a carbón no va, porque estos impuestos a las exportaciones están sujetos a las variaciones de los precios. No sabemos si a los 5, 7, 10 años el país contará con estos recursos y no es prudente incorporarlos entonces en el cálculo como ingresos permanentes. Y en tercer lugar, creemos que falta un análisis más profundo, no solo de la parte de ingresos, sino el impacto fiscal de esta reforma que tiene que ver obviamente con el tema del gasto. ¿Cuál es la destinación específica que van a tener estos recursos que plantea recaudar el Gobierno Nacional? No es claro cuánto se va a destinar a aumentar el gasto público y cuánto se va a destinar a reducir el déficit fiscal. Por tanto, este modelo es lo que nos trae hoy como Camacol a pedirles a ustedes y a pedirle al señor ministro, que ya lo sabe, al director de la DIAN, que revisemos un elemento que se encuentra en el proyecto de ley de la reforma tributaria, que es uno de los instrumentos que permite construirla, que es la exención dirigida a la construcción de vivienda social. Si la reforma tributaria presentada hubiese sido aprobada hace 4 años, Colombia estaría produciendo no 750.000, sino 500.000 barriles diarios. Y si hubiese sido aprobada hace 8 años, Colombia estaría produciendo 250.000 barriles, que no le alcanzarían ni siquiera para atender las necesidades domésticas. Y en gas, pues claramente seríamos un importador de gas de manera continua, con lo que eso significa. Esto porque la reforma tributaria, en última, lo que hace es que eleva la carga fiscal de la industria del 65 hasta el 80%. Y datos incluso de la ANDI señalan que llega al 87%. Eso hace inviable esta industria, eso hace inviable muchísimos proyectos de exploración y de producción de hidrocarburos. Pero esta reforma tributaria, independiente de los fines loables que busca el gobierno y que compartimos, por supuesto, de reducción de pobreza, de reducir inequidad, de ver cómo logramos cerrar las brechas que existen, infortunadamente le da un golpe de gracia a la industria. En el caso de Ecopetrol, Ecopetrol la sobrevive, porque finalmente esos son recursos que podrían estarse canalizando vía dividendos hacia el gobierno nacional. Independiente de lo que puedan decir las calificadoras de riesgo que ya se empiezan a pronunciar y de lo que piensan los accionistas minoritarios de la empresa. Pero a las privadas las condena inexorablemente a un proceso de languidecimiento. Colombia hace ya varios años no cuenta con grandes empresas privadas de petróleo, contamos con empresas medianas. Las grandes se han ido o han desinvertido poco a poco en Colombia. Lo segundo, esta industria, y así se lo hemos manifestado al ministro, está dispuesta y tiene capacidad de ayudar en la tributaria, claro que sí.
pero no el 24% de la misma, no 6 billones de pesos, aunque la mayoría de estos los aportase Ecopetrol. Y como les digo a ustedes, pues esta reforma lo que recaería principalmente sobre las empresas privadas, que cada día son menos. No tiene ningún sentido eliminar la deducibilidad de lo que las empresas pagan por regalías. Las regalías son una obligación para poder operar, por lo tanto son un costo. Las empresas no se benefician de ese barril y por lo tanto sería artificial uno incrementar la base del impuesto de renta no permitiendo la deducibilidad. Es como si a los distintos sectores que tienen concesiones del Estado no se les permitiese deducir lo que pagan por esa concesión, y podríamos citar varios ejemplos. Entonces, en este punto, aspiramos a que exista una reconsideración de parte del Gobierno y de parte del Congreso. Voy a arrancar contándoles de mi viaje a Santa Rosa del Sur la semana pasada. Creo que muy poquitos de ustedes saben dónde queda Santa Rosa del Sur. Santa Rosa del Sur queda en Bolívar. La segunda pregunta, ¿y qué hace el gerente de la Federación de Cafeteros en Bolívar? ¿Acaso allá lo que no hay es, allá está es Cartagena? Y pues coge uno un avión, se va casi 45 minutos hasta Barrancabermeja, coge 3 horas en carro a Gamarra, toma una chalupa, hora y media, se baja en un lugar que se llama Cerro de Burgos, coge 25 minutos en carro y llega a Santa Rosa del Sur. ¿Pero qué hacía el gerente en Santa Rosa del Sur? Pues resulta que hace unos 15 años se inició un proceso de sustitución de cultivos. Allí queda la serranía de San Lucas. Hoy hay 740 caficultores y 1.400 hectáreas en café. Tienen derecho entonces esos cafeteros a tener el primer comité municipal de cafeteros en las próximas elecciones cafeteras de septiembre 10 y 11. ¿Pero por qué trae el gerente de la Federación de Cafeteros este tema? Porque el café sigue siendo la solución para buena parte de los problemas del país. Porque en las zonas que claman paz y claman sustitución de cultivos se puede cultivar café. Porque la caficultura tiene una infraestructura capaz de proveer el músculo que apoya a las comunidades a seguir adelante. Por eso es importante que en esta reforma se mantengan las condiciones para que la caficultura pueda progresar. Una de ellas, el costo presunto. Por allá fue en el año 2016 donde este mismo Congreso le dio a los cafeteros la oportunidad que siempre habían pedido de poder deducir el costo más grande que tiene la caficultura, que es el costo de mano de obra. Mire, aquí podemos decirnos lo que queramos. La informalidad de la mano de obra en el campo es rampante. Por eso, para un cafetero cuyo costo de producción, oiga, la utilización de mano de obra en el costo de producción es más del 60%. No lo puede deducir, porque usted ¿cómo hace si los señores que recolectan café no están formalizados? Este Congreso, pues en su sabiduría dijo, está bien, arranque con el 40%. Entonces usted tiene 100 de ingresos, le quita 40 y tributa por el 60. Mantengamos esas condiciones, que repito, son generosas para lo que es el verdadero costo de la mano de obra de la caficultura. Yo quisiera referirme específicamente a la propuesta del impuesto a los empaques y A este hombre que es de Azoplásticos, el ministro le dio una respuestica bien clarita. Ahorita la escuchamos, porque es que de verdad hay cosas que sí, obviamente, hay cosas que se pueden sentar a hablar. El ministro lo va a decir ahora, que ya se han acordado, que obviamente hay puntos que tienen que llegar a un consenso, que no todo está ya dicho.
Pero hay otras cosas que sí de verdad son descarados. Escuchen, escuchen. Envases de plástico, y quisiera resumir nuestra posición en 3 puntos. En primer lugar, este es un impuesto que aumenta el precio de alimentos, de bebidas, de productos de aseo, de limpieza, es decir, de muchos elementos de la canasta básica familiar. En segundo lugar, realmente este es un impuesto que no tiene un impacto ambiental, y ya les contaré un poco más detalle sobre este punto. Y en tercer lugar, realmente este es un impuesto que no es necesario, puesto que ya existe el marco normativo que regula los plásticos en Colombia. Senador Bolívar, creo que esta primera parte de la sesión la podríamos bien llamar en sus acostumbrados telenovelas que hace Los ricos también lloran. Total, total, total. Y creo que ese es el aspecto principal de esta discusión. El doctor Brundtland Master se refirió, y algunos otros de los representantes de los empresariados, de que es que van a recoger mucha plata en esta reforma tributaria. Yo les quiero recordar, doctor Brundtland Master y los demás, que el presidente Gustavo Petro habló fue de 50 billones y el doctor Ocampo ya la rebajó a 25. Pero quiero advertirles que ustedes no dijeron nada cuando el doctor Carrasquilla habló de recoger 30 billones de pesos. Ahí sí... Calladitos se quedaron, ¿no? Ahí sí no dijeron nada. Esta parte me encantó después de escuchar. Yo lo que veo es una cantidad de yuppies que defienden estas empresas, que obviamente hay varios que sí tienen razón, porque como les digo, fueron más de 70. Pero muchos son unos yuppies que no tienen ni idea de dónde viven, de dónde están, del gremio que representan, del cambio que está pidiendo el país. No, ellos a su bola. Es increíble, increíble. Pero bueno, esto no quedó ahí. El doctor Ocampo iba anotando todo, y en una corta pero sustanciosa intervención le dio respuesta a varios de ellos y a nosotros también, porque también todo esto ha creado una mala información por parte de medios, por parte del boca a boca, del WhatsApp, que no es realidad, que no es realidad. Tengamos en cuenta que muchas de estas cosas no se han aprobado, es que no se ha aprobado nada, apenas va a empezar a debatirse. Entonces no nos dejemos creer todo lo que están hablando, todo lo que están diciendo. Pero escuchemos al ministro Ocampo. No, muchísimas gracias. Seguramente tengo que asistir al Comité de la Regla Fiscal precisamente. Entonces voy a intervenir para dar respuesta parcial a las múltiples intervenciones. Debo decir que con muchos de los sectores que aquí han hablado hemos tenido, incluso con el director de la DIAN y con el viceministro, reuniones con muchos sectores aquí presentes y bueno, me parece muy bien que la Comisión Tercera o las Comisiones Terceras hayan hecho este debate para escucharlos. Yo quiero decir, yo tal vez comienzo diciendo lo que es absolutamente obvio. Es incómodo proponer aumentos de impuestos. Es incómodo, sumamente incómodo, pero es una responsabilidad que tenemos nosotros como funcionarios públicos y que tendrá el Congreso de la República para bien del país. Entonces yo creo que hay que comenzar por allí. Más aún, digamos, los beneficios tributarios deben ser amplios. Yo creo que el Instituto de Estudios, el Instituto de Derecho Tributario va a tener que reestimar su estima, porque si vemos aquí todo lo que se ha defendido de beneficios tributarios, bastante más que 3 billones de pesos. O sea, realmente, más bien como decía en uno de los debates que hemos tenido, algún senador decía que si fuera por todo lo que están pidiendo, tendríamos no 25 sino 2 billones de impuestos adicionales. O sea, realmente aquí, desafortunadamente, es incómodo decir hay que eliminar beneficios tributarios. Punto. Es incómodo, es la tarea incómoda del gobierno, es la tarea incómoda del Congreso de la República cuando apruebe lo que apruebe en materia correspondiente. Nosotros estamos muy abiertos a discutir alternativas, ver en qué casos realmente el problema es crítico y por lo tanto, digamos, hay que modificar lo que se ha dicho. En ese tema del crecimiento del empleo que han mencionado bastantes, yo quiero pues tal vez comenzar como
un principio de macroeconomía. Cuando uno recauda impuestos y los gasta, tiene un efecto positivo sobre la economía, no negativo. Eso es lo que en la jerga de teoría macroeconómica se llama el multiplicador del presupuesto balanceado. Ese efecto es positivo. Yo entiendo que haya otros problemas y específicamente el tema de dividendos, que yo creo que ya comenzó el debate, digamos, en las comisiones, entre los ponentes para ver, digamos, cómo se maneja ese problema de dividendos. Debo decir que ese es un tema del cual uno sí puede decir que hay doble tributación. En realidad, de todo lo que hay allí, es el único caso en que hay doble tributación. El único. No en ganancias ocasionales, a las cuales me referiré enseguida. En dividendos sí hay una doble tributación, entonces vale la pena discutir, digamos, y si eso está elevando el costo de uso del capital, como se dice en la jerga de los economistas, para ver, digamos, cómo se modifica y se hace algo que sea más razonable. O sea, el motivo por el cual el gobierno se fue por la propuesta que se fue es porque tenía la gran ventaja de que todos los ingresos eran iguales. Eso era el principio que queríamos establecer. Ahora, muy bien, entonces ese caso, que es un caso específico de doble tributación, pues habrá que analizarlo en las comisiones entre los ponentes, porque ellos serán los que, y las comisiones serán los que, digamos, toman la decisión correspondiente. Ese es un caso. El de ganancias ocasionales es diferente, para ser sincero. Ahí el problema, digamos, claro, se dice, se bajó del 33 al 10 y aumentó el recaudo. Perdón, eso es porque había evasión. Punto. Porque si no, nunca hubiera aumentado el recaudo como aumentó. Entonces, el problema de las ganancias ocasionales, para ser clarísimo, absolutamente claro, es que los patrimonios están totalmente subestimados en las declaraciones de renta. Y por eso cuando se vende algo, súbitamente se encuentra, una gran ganancia ocasional. Eso quiere decir que todas las propiedades raíces rurales, incluso muchas urbanas, aunque digamos ahí los catastros han mejorado en algunas ciudades el tema, todas las contribuciones a sociedades, todo eso está subestimado. Ese es el problema de fondo. De hecho, en el tema de patrimonio, cuando se establece la propuesta que hemos hecho, que todo tiene que estar realmente a precios de verdad, para ponerlo de alguna manera, habrá que ver, digamos, incluso si hay una transición para permitir, pero la verdad es que, y lo digo además como persona que tuve una ganancia ocasional en mi tributación del año pasado. Yo actualizaba todos los años mi propiedad raíz, todos los años. Mi ganancia ocasional fue pequeña. Yo por eso digo, el que tiene una ganancia ocasional enorme vendiendo sus apartamentos es porque no lo estaba declarando a un valor que era el correcto. Entonces yo creo que eso, para que quede claro. Ahora, puede que ya en el debate parlamentario se decida que para evitar muchos problemas, más bien de elusión tributaria, para ponerlo de alguna manera, pues haya que poner una tasa más baja a la ganancia ocasional. Pero ese es otro tema, es diferente al dividendo, ahí no hay doble tributación, punto. Ahí no hay doble tributación. Eso es mi punto de vista, digamos, sobre... Ahora, dice, crecimiento y empleo, también hay otras políticas. Y precisamente uno de los grandes problemas que existe es que no hay estudios serios sobre el impacto de los beneficios tributarios sobre la actividad económica del país. No los hay. El que lo tenga, por favor, que me lo muestre, porque yo que leo bastante economía y escribo bastante economía, no los conozco. Ese es parte del problema esencial con los beneficios tributarios, que no están evaluados. En cambio, por eso yo soy de los que he preferido, hagamos más bien aumento de impuestos y hacemos más políticas productivas. Porque en políticas productivas, sí, ese sabe uno muy claramente, incluso en algunos beneficios tributarios, uno puede establecer la causalidad. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, así es. O sea, el proyecto tiene que ser aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que sea beneficiario del beneficio tributario. Entonces, tiene que haber una forma. Pero los beneficios generales, ¿dónde están los análisis de cuáles son sus grandes efectos sobre la economía? Yo no los conozco. Entonces, por favor, preséntemelos, porque no los conozco. Entonces, son todos, claro, el sector, claro, obviamente defiende su beneficio tributario, pero no porque, estrictamente hablando, uno puede decir que tuvo un gran efecto sobre la economía colombiana. Eso es, digamos, Entonces, por eso nosotros nos hemos ido por una propuesta que es eliminar
simplificar beneficios tributarios, entre otras cosas por equidad sectorial en el sector productivo. Porque es que no se sabe por qué un sector productivo tiene más beneficios que otro. ¿Por qué? ¿Cierto? Habrá que analizarlo. Yo prefiero hacerlo a través de políticas públicas. Digamos, uno dice ciencia y tecnología, entonces digamos, hagamos un programa de ciencia y tecnología que apoye a ciencia y tecnología, ¿no es cierto? O un sector novedoso, por ejemplo, digamos, las energías alternativas nuevas. Digamos, uno puede pensar en políticas específicamente dirigidas a un propósito general de la economía, pero no, en fin, ese es un tema por equidad entre sectores productivos, porque digamos precisamente por la cantidad de beneficios que han creado con el tiempo, no hay equidad entre sectores productivos. En un sector las empresas pagan mucho menos que en otros sectores. Entonces, eso me parece que es parte del problema esencial. Muy bien. Ahora, nosotros nos hemos ido por una propuesta que obviamente sea el Congreso de la República el que defina, que realmente trata sobre todo de cumplir los principios constitucionales de equidad y progresividad. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no está aquí, pero el presidente de la ANDI decía que en Colombia pagaban muchos impuestos. Perdón, Colombia está mucho más baja en materia de recaudos tributarios, incluso que el promedio de América Latina. No nos digan que aquí se pagan una gran cantidad de impuestos. O sea, Colombia, según la OCDE, paga en impuestos total 19.7% del Producto Interno Bruto. Un país latinoamericano, según la OCDE, paga 27.3%, o sea, casi 8 puntos más porcentuales, y un país de la OCDE al cual pertenecemos paga 33.8%. O sea, aquí hay un problema, y el problema es particularmente cierto en personas naturales, que es lo que presenté en la primera exposición. Aquí, según la OCDE, Colombia paga, creo que 19% de sus ingresos tributarios provienen de personas naturales contra 51% en un país de la OCDE. Entonces, hay un problema serio en personas naturales. Bueno, ahí están las propuestas, pues obviamente todas incómodas, yo lo entiendo, pero y lo entendemos perfectamente, pero la verdad es que ahí hay un problema serio en el sistema tributario colombiano que hay que corregir, ¿ok? Y eso significa, perdón que le diga a todos los pensionados digamos que, entre otras cosas, los pensionados de altos ingresos, son 26.000 en Colombia. O sea, no estamos hablando pues que es la gran masa de la población, son el 1.2% de los pensionados de Colombia, lo que tienen más de 10 millones. Y el argumento de que eso es un ahorro, por supuesto que es un ahorro, es que ese ahorro es exento de impuestos y va a seguir siendo exento de impuestos. Este es el único país del mundo en que el ahorro pensional es exento de impuestos y la pensión también es exenta de impuestos. El único país, a mí que me muestren dónde hay otro país que sea así. Yo conozco otro en que he vivido bastante, que es Estados Unidos, en que todos los ahorros pensionales son exentos de impuestos, pero las pensiones son gravables. Y eso en todo país europeo. Busquen, así es la norma internacional. Y aquí nos fuimos por el 1.2% más alto de los pensionados de Colombia. Más aún, pero hay que agregue que no es que sea su ahorro, el subsidio estatal a esas pensiones es enorme en Colombia. Eso, todos los estudios que han hecho pensiones han mostrado eso. Entonces, yo creo que es totalmente justo para la sociedad colombiana que el 1.2% de los pensionados de Colombia paguen impuestos. Eso me parece que es un tema para nosotros es un tema de justicia tributaria. En el caso de sociedades, hay dos casos que son particularmente críticos. El de las zonas francas, yo debo decir que con las zonas francas hemos tenido un excelente diálogo y tenemos ya unas propuestas que le vamos a presentar a los ponentes para resolver algunos temas que intervienen mal redactados en zonas francas. Pero hay que recordar que el principio de que la zona franca para exportar es el principio histórico de las zonas francas. Entonces, ellas han aceptado que sí, que deben ser exportadoras. Así, yo tuve 2 reuniones con los grupos de zona franca en la ANDI y aceptan ese principio. Entonces, ese es y el otro es el sector de petróleo y carbón. ¿Cómo? El de petróleo y carbón. Yo simplemente, ahí lo que estamos diciendo es el sector con más
altos precios internacionales del momento. Estamos diciendo en varios países del mundo. En el Reino Unido le pusieron un impuesto del 25%. Aquí en España también empezó a regir a partir de hoy. Hoy precisamente empieza y aparte de eso, el gobierno dio unos subsidios para el transporte, bueno, transporte de cercanías de los trenes. Tienes un subsidio donde el tren es gratuito. Bueno, sigamos. Aquí, digamos, esto lo están viendo, contribuyan, por favor, en esa coyuntura excepcional de ustedes, contribuyan un poco al país. Y perdón que lo diga, el sector cafetero históricamente lo hizo, y en abundancia. Todos los periodos de altos precios del café, el sector cafetero le pasaba recursos al gobierno nacional. Entonces, ¿por qué diablos hoy los del petróleo y del carbón, que están en una cosa excepcional, no pueden hacer exactamente lo mismo? Exactamente lo que estamos proponiendo nosotros. Exactamente eso es lo que estamos proponiendo nosotros en esta reforma. En fin, el tema de bebidas y todos los temas de bebidas, alimentación y medio ambiente que hay en la reforma, pues aquí hay varias propuestas. Yo debo decir que entiendo más bien, pues por una parte, la defensa que han hecho un par de las expositoras, ambas mujeres, de esas propuestas. Han señalado lo que mismo ha señalado la ministra de Salud, de que el impuesto es muy bajo, no que es muy alto. Entonces yo eso lo dejo a consideración del Congreso, digamos, pero por lo menos es introducir un principio en la legislación tributaria que me parece que es un primer paso en esa dirección. En el caso del plástico de un solo uso, perdón que le diga, no debe existir el plástico de un solo uso, debe ser abolido. Y perdóname que le diga, miren todos los análisis internacionales sobre la magnitud del problema que están generando los plásticos en los mares del mundo. Es un desastre. Es uno de los desastres ecológicos más grandes del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con los plásticos de un solo uso. Los plásticos deben ser reciclables o no ser producidos. Hay muchas otras alternativas de empaques, incluso aquí, digamos, por ejemplo, todo el tema de las bolsas de mercado, por ejemplo, que fue una propuesta interesante. Hoy en día nadie utiliza ya, ¿qué? O sea, hay muchas alternativas de empaques. Falta una alternativa, la bolsa para la caca de los perros. Imagínense cuántas bolsas recogiendo caca en todo el mundo hay en una hora. Es una cantidad grande y nadie inventa un sistema diferente, la palita y tal, pero la palita es como incómoda. Una bolsa, no sé, algún sistema de papel o... No, siguen. Y esas, las bolsas, y es un mercado que tienen dominado los chinos. Aquí, por ejemplo, todas las bolsitas, bueno, casi todo es de los chinos. Eso sí, no... Para que puede ser plástico de un solo uso. Entonces yo creo que ese es un principio correcto y bueno, ahí hay obviamente una legislación adicional sobre eso. Sobre evasión y elusión tributaria, pues es un tema que está en el centro del proyecto. Hay varios artículos, incluso les vamos a proponer a los ponentes unas normas también adicionales de materia penal en esta materia, pero eso será pues obviamente para consideración de ellos, a ver si los consideran. En esa materia yo quiero pues tal vez responderle también al tema, a las cámaras de comercio colomboamericanas, digamos de este principio que establece que las empresas que prestan servicios del exterior, después de cierto monto de servicios, se consideran que tienen presencia nacional, porque si no en realidad están compitiendo injustamente con las empresas colombianas que prestan los mismos servicios y que sí tienen que pagar impuesto de renta. Este es un tema que yo he estado muy metido en los temas de cooperación tributaria internacional y ese es un principio que está requete metido ahora de hecho, en la que nos redactó ese artículo era la colombiana de la DIAN en su momento que negociaba eso en los acuerdos de cooperación. Es un principio internacional ya ampliamente establecido. Hay varios países que lo practican ampliamente, entre ellos la India y Brasil, para poner algunos ejemplos. Ese es un principio básico. Entonces, como le dije yo precisamente a algunas de esas empresas cuando me reuní con la Cámara de Comercio Colomboamericana, le dije, ¿ustedes tienen presencia en Colombia ya? Y me dijo, no, todavía no. Pues pongan de una vez una sucursal, porque ustedes van a ser sujetos de impuesto de renta. O sea, porque es lo que es lógico, es lo que es justo, incluso con las otras empresas colombianas. O sea, no tienen por qué estar. Además, es un justo de justicia internacional,
¿Por qué, por ejemplo, si está establecida en Estados Unidos recibe los impuestos de renta sobre una utilidad que hizo en Colombia? No, tiene que pagar la utilidad. Los impuestos que hizo, la utilidad que hizo en Colombia tiene que pagar impuestos en Colombia. Claro, Entonces, es el principio que está en ese artículo, que es un artículo, además, como digo, me parece bastante bien redactado y que es un avance, y hay otros artículos ahí en esa dirección en el proyecto de reforma. Eso es de la cooperación tributaria internacional, precisamente para todo este tema del comercio electrónico que hay hoy en día y de servicios electrónicos. Entonces, ese es otro principio. Bueno, en fin, sobre este tema del uso de los recursos, ahora que estamos terminando la revisión del presupuesto nacional, ahí se verán. Debo decir que digamos, yo correctamente he señalado que el doble reto que tenemos en el Ministerio de Hacienda es responder al problema del ajuste, que es incompleto, y al problema del uso de los recursos. Entonces, debo decir que con las normas colombianas de que el equilibrio tiene el presupuesto, tiene que ser equilibrado, el presupuesto que vamos a revisar va a ser equilibrado. En otra palabra, el ajuste ya está incorporado allí. Entonces, los 25 billones o lo que logremos serán efectivamente para gasto adicional de los programas de gobierno. Entonces, digamos, se cumplen, digamos, ambos principios. Debo decir que hay posiblemente elementos que fueron incorrectamente tratados en el proyecto del gobierno, que lo discutirán los ponentes. Digamos, si por ejemplo el tema de BIS hay algún otro beneficio, nosotros mantuvimos un beneficio, si hay otro beneficio que se debe mantener, pues ahí se discutirá en su momento. El tema de cultura, creo que nos equivocamos, ciencia y tecnología, ecoturismo, yo creo que es otro tema que puede ser interesante. En fin, habrá que ver ya con los ponentes y con las comisiones, digamos, en fin, qué se puede hacer. Ahora, hay temas que han sido tratados acá que realmente no son de esta reforma. Por ejemplo, todo el tema de impuestos municipales. De hecho, yo he quedado ya con las asociaciones de alcaldes y gobernadores de que vamos a estudiar el tema tributario con ellos, ¿no es cierto? El tema del catastro, obviamente hay un tema de gasto público, que es el catastro multipropósito, en el cual trabajaremos para ver si se completa, digamos, la sociedad de activos especiales. Es un tema muy importante, digamos, de qué se hace con los activos de la sociedad de activos especiales, o el sistema general de participaciones, digamos, entre otras cosas. Y en el caso del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, es un pequeño lío que nos heredamos, que estamos viendo exactamente cómo responder a él. Ahora, curiosamente, el grueso de lo que estamos haciendo con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible es utilizar las utilidades del sector energético y las dividendos de Ecopetrol para financiar ese subsidio. Yo, pues, creo que hay que hacer algún ajuste en esa materia, porque es incomodísimo. Es incomodísimo. Falta ver los problemas de, digamos, vecinos o los países vecinos que han hecho mucho ajuste en precios de combustible, pero bueno, ese es un tema en el cual vamos a trabajar para ver, digamos, qué se hace en esa materia. Pero bueno, estrictamente hablando, digamos, si algo ocurre es que si se reduce el déficit de fondo, pues va a haber unos recursos adicionales para el presupuesto nacional provenientes de Ecopetrol, en particular, que hoy en día básicamente las utilidades de Ecopetrol se van a subsidiar a ese subsidio a los precios de los combustibles. En fin, ese será un tema, pero nuevamente no es a nuestro juicio un tema de este proyecto de ley. El proyecto de ley no creo que tenga que ver, no debe tener nada que ver. En fin, dejo estas consideraciones y obviamente ya comenzamos con los ponentes a discutir y con las comisiones a discutir el proyecto de ley y esperamos pues hacerlo en forma mucho más detallada a partir de la semana entrante. Bueno, muy importante la disponibilidad del gobierno a corregir aquellas cosas que quedaron mal redactadas, que quedaron mal hechas, que de pronto no están de acorde a la situación, al momento del país, pues se van a corregir. Habló de la cultura, habló de varias cosas como el ecoturismo, fue otra de las cosas. También firme. ¿Vieron la respuesta al de Acoplásticos? Que todavía voy peleando por las bolsas, pero Dios, es que este hombre no ve noticias, no ve el mal que está haciendo el plástico en los mares. Lo que dijo el ministro es una tragedia. Bueno, y a todas estas
todo este debate, toda la pelea que ha habido con el cuento de la reforma, y había un representante que yo lo quiero mucho, lo admiro muchísimo, que es el señor José Alberto Tejada. Él solito ahí se quedó hasta lo último, a lo último, y dio la solución a este problema de la forma de recaudar el dinero lo más rápido, porque lo que se dice es verdad. Hasta el 2024 empieza a recogerse bien la platica. Entonces, miren la respuesta y miren el aporte que hizo este señor José Alberto Tejada. Me gusta. Señor, siga, doctor Tejada. Gracias, viceministro y director de la DIAN, muy amables, y a la mesa directiva. Yo quiero insistir, aunque ya el auditorio está muy escaso, quiero insistir en lo que dije ayer y la vuelvo a hacer la pregunta para que el viceministro y el director de Hacienda se lleven esa mosca en la oreja. El 21 de abril del 2021, Brook McMaster, que estuvo esta mañana aquí, en la revista Semana, dijo que la ANDI, en nombre de los grandes empresarios, estaba dispuesta a renunciar a las exenciones por 10.4 billones que les había otorgado la reforma tributaria del 2019. Yo estoy pidiendo simplemente que esa promesa de renuncia se vuelva realidad. Si esa promesa de renuncia se vuelve realidad, tenemos 10.4 billones del año 2021 y tendríamos 10.4 billones del año 2022. Como quien dice, 21 billones de pesos ya disponibles, porque esta reforma que vamos a aprobar solo nos dará caja en el 2024. Los grandes empresarios, en un acto de generosidad, que ahora no sé si fue coyuntural para apagar el incendio del estallido social o fue estructural para comprometerse con el país, ofrecieron eso. Yo simplemente le pido al Ministerio de Hacienda y al director de la DIAN que llamen a Brook McMaster y diga cuándo nos van a comenzar a girar la platica para que el Estado tenga con qué comenzar a implementar los programas de cambio del nuevo gobierno. Esa es una pregunta con comentario. Y la segunda, el doctor Lloreda esta mañana decía que por qué había que cobrarle regalías a las empresas exploradoras, que no había lógica. Simplemente hago el siguiente análisis. La regalía equivale a la franquicia que el Estado colombiano le da a cualquier empresa que va a explorar y explotar su subsuelo y sus riquezas naturales, por lo cual debe pagar y ese valor no debe ser compensado tributariamente. En segundo lugar, la empresa exploradora y explotadora debe pagar por los ingresos netos que le genera esa explotación, como cualquier empresa, la renta correspondiente. Y en tercer lugar, señor viceministro y director de la DIAN, las empresas exploradoras y explotadoras de recursos naturales generan todas pasivos ambientales. Y los pasivos ambientales ya es hora de que también se cobren. Y en la reforma no aparecen los pasivos ambientales. Fuerte y claro. Así es. Ahí está la solución. Y todos peleando y todo. Ay, se cumpla lo que dijo. Lo dijo el año pasado, en el 21. ¿Qué pasa? Ahí está la platica. Y para allá. Estaban dispuestos. Ahora no lo están. Ahora no lo están, ¿cierto? Ahora sí no dicen nada. Vamos a ver qué pasa con esto, porque estoy seguro que el congresista, el representante Tejada, va a seguir en este camino. Porque es que es verdad, el año pasado lo dijeron, ahí está la platica. Ya. Amigos y amigas, hasta aquí este video. Nos vemos en un video próximo. Un abrazo ancestral desde la distancia y como siempre, gracias.